Vamos a empezar con Magali Robalino. Magali Robalino es magíster en desarrollo educativo. Cuenta con una especialización en gestión y evaluación de proyectos. Desde octubre del 2008 se desempeña como especialista responsable del sector de educación de la oficina de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Se ha desempeñado también como especialista regional de educación en la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Es consultora en UNICEF, UNESCO, el Convenio Andrés Bello y varios ministerios de educación de la región. Magali ha ejercido el cargo de directora ejecutiva del Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Educativas del Ecuador. Es miembro del Consejo Nacional de Educación del Ecuador. Ha sido también asesora de la Comisión de Educación del Parlamento del Ecuador y de la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias de la Educación. Es autora de innumerables publicaciones, ensayos y artículos. Magali, por favor, tienes 15 minutos. El micro, alguien se robó el micro. Devuelvan el micro. Devuelvan el micro. Madeleine, la principal sospechosa. Madeleine, la principal sospechosa. Ya. Muchas gracias, buenas noches con todas, con todos. Muchas gracias por la invitación. A los estimados amigos del Foro Educativo, a la OEI. Siempre es una alegría volver a encontrarnos. Una de las primeras ocasiones en que empecé a venir a Perú, a Lima, precisamente nos encontramos, Rosario, recordarás, en todas estas jornadas de arranque del Plan CAD, de evaluación del Plan CAD, de los temas que hoy seguimos discutiendo, solo que hoy seguimos discutiendo desde otras lógicas, lo cual es muy bueno. No es que el problema no está en seguir discutiendo los temas, el punto es cuando uno se ancla en una posición y no avanza de esa posición. Y afortunadamente creo que los países latinoamericanos, el caso de Perú, el caso de mi país, de Ecuador, están hoy debatiendo los temas educativos desde otro punto. Ha cambiado el punto de gravedad y creo que ese es un elemento extremadamente importante en este momento de debate de temas tan importantes como la carrera magisterial. Yo quería abordar algunos puntos relativos a la carrera magisterial, especialmente los debates que se están desarrollando, algunas lecciones que han dejado y que están dejando, procesos que ya se han vivido o se están viviendo en algunos países, y también quería mencionar algunos temas que tienen que ver con las oportunidades que se abren en este momento de cambio, que son momentos no solamente de cambio educativo, tal vez ese es un punto bien interesante. Los países están viviendo procesos de cambio social y esto creo que también nos implica debatir el tema educativo desde otra posición. No es un debate interno entre educadores, no es un debate solo entre quienes nos asumimos responsables del proceso educativo, es un debate que tiene una articulación directa con los debates sociales y políticos de construcción de otras sociedades que están viviendo algunos de los países latinoamericanos. Y también quería en esta presentación, en esta intervención, mencionar algunos temas relacionados con la participación de los sujetos docentes. Creo que este es un tema central que ya se trató en el panel anterior, que yo voy a hacer algunas menciones y referirme un poco a lo que ya dije, a las oportunidades. Varias de las cosas que yo voy a hablar ahora coinciden con las intervenciones de los colegas que antes hablaron, particularmente con lo mencionado por Livia y por Alejandro, en el sentido de que también son debates en donde están en cuestión estos conceptos que se han instalado en los sistemas educativos y que aun cuando se cuestiona el neoliberalismo, sin embargo se siguen utilizando las categorías del neoliberalismo para fundamentar la construcción de nuevos procesos, lo cual es una interesante contradicción que creo que hay que abordar. Un primer punto que quisiera colocar es que el tema docente, la cuestión docente, como llaman algunos de los investigadores o de las producciones que están publicando, como el caso del Foro Latinoamericano de Políticas Públicas, la cuestión docente es hoy un tema central. Y no es que los docentes no hayan sido considerados centrales en los procesos educativos, pero creo que hay una
un esfuerzo por repensar este protagonismo de los docentes y al hablar de docentes me estoy refiriendo a todos los profesionales de la educación. Estoy utilizando docentes en un sentido más genérico. De hecho, países como Perú, como Colombia, como Ecuador mismo, como Brasil, están colocando el tema docente, la cuestión docente como un tema central en las agendas de política pública. Y esto creo que es un indicador muy interesante porque durante muchos años, particularmente en las reformas de los 90, los docentes estaban al mismo nivel que los otros insumos. De hecho, eran considerados insumos al igual que la infraestructura, al igual que los textos escolares, y era un lugar donde se había instrumentalizado el papel de los docentes. Creo que hay una recuperación importante, y digo recuperación, porque paradójicamente, en el origen de los estados liberales, en el origen del laicismo, son los docentes los pilares de la construcción de las nuevas sociedades. En el caso del Ecuador, cuando se fundan los primeros normales, los dos primeros normales, son los 34 docentes que se forman en esos normales, a quienes la sociedad les da el lugar de constructores de esta sociedad laica, de esta república liberal. Por lo tanto, hoy estamos en un proceso de recuperación de ese protagonismo, obviamente en escenarios bastante complejos y bastante distintos. Hablar de carrera magisterial, por lo tanto, es central en este momento. Y hay diferentes maneras de nombrar la carrera, magisterial, profesional, docente, pero más allá de estas formas, digamos, de estos términos, lo que existe también atrás de esto, hay diferentes nociones sobre carrera magisterial. Desde esta carrera que se entiende como una línea evolutiva que regula el ingreso, el tránsito y el retiro, y que es un conjunto de normas para incentivar, para promover y sancionar, hasta una noción mucho más compleja, mucho más comprensiva, digamos, que asume la carrera como una condición de la calidad del trabajo docente, con foco en el desarrollo profesional. Hoy mismo, en esta semana, acaba de publicarse la última revista de FECODE, y la última revista de FECODE se dedica todo su número al tema de los docentes de la carrera profesional, y una de las cosas que escribe ahí Guillermo Sherpin, que es uno de los dirigentes del Colegio de Profesores de Chile, dice: hablar de carrera magisterial es hablar de las condiciones de enseñanza que la sociedad ofrece a niñas, niños y jóvenes. ¿Por qué traje este texto, esta mención de Guillermo Sherpin? Porque precisamente la carrera magisterial hoy empieza a ser entendida desde un concepto mucho más abarcativo. La mayoría de países latinoamericanos, hasta hace pocos años, tenían como normas o como estatutos o como leyes un conjunto de regulaciones que lo que hacía era seguir como un trayecto natural, nacer, vivir y morir de la profesión docente. Y en este sentido, las carreras o las leyes de carrera magisterial lo que hacían era estimular un poco el envejecimiento, porque eran el mecanismo para ascender de categoría era en general un certificado y 3 o 4 años de ejercicio. Y por otro lado, la carrera magisterial empieza a repensarse para superar esta tendencia longitudinal que han tenido las carreras en América Latina, que es: si un docente quiere ser promovido, quiere llegar a un lugar más alto, tiene que abandonar el aula, tiene que convertirse en directivo o en supervisor o en funcionario, como que la docencia, el ejercicio en el espacio más importante de interacción fuera el nivel más bajo de la carrera. Entonces hay también un esfuerzo para promover el desarrollo docente sin necesidad de pasar a otra función, sino también revalorizar el papel del docente en el aula. Un punto siguiente que yo quería colocar es que, coincidiendo con Lilia, es que el tema de la carrera profesional es fundamental que se vea en el marco de la comprensión sobre el trabajo docente, sobre la profesión docente en su conjunto. Y esto tiene que ver con identificar todos los componentes que hacen al trabajo docente, que intervienen en el trabajo docente. Esto es
desarrollo profesional, condiciones de trabajo, salud ocupacional, evaluación en el caso de los países que optan por esa como una medida para mejorar a los docentes, la valoración social de la docencia. Es decir, hay un conjunto de condiciones que intervienen en el trabajo de los docentes, y la carrera es un elemento de ese conjunto de condiciones. Otra vez coincidiendo con Lilia, no puede actuar sobre un elemento, y eso no garantiza por sí solo el cambio en la calidad del trabajo. Por lo tanto, a esta altura como que resulta casi obligatorio tener esta mirada de integralidad, más allá de que en el momento de la ejecución de las políticas podamos ir desarrollando políticas de manera más progresiva, más, digamos, organizada según los tiempos de los propios ministerios y de los propios países. Al hablar entonces de esta comprensión sobre la profesión docente, quisiera levantar el hecho de que también a esta altura ya no asumimos a un docente solamente como el responsable, algo pasó, como el responsable de los procesos de aprendizaje en el aula. Es decir, hay un conjunto de dimensiones en donde hay un conjunto de dimensiones que involucran el trabajo de los docentes y que ponen en juego su protagonismo. Creo que funciona con usted y no conmigo. Está celoso el micro. Entonces decía, no digo nada. Seguimos con las dimensiones. Sí, tiene que usar micro porque hay dos aulas más. No usamos este, pues. Hacemos este. A mí me pusieron este, me lo bajo. Retomando el tema de las dimensiones del trabajo docente, y a mí me parece que este es un tema central, que típicamente cuando hablamos de los docentes, lo que estamos pensando es un docente encerrado en el aula, en una práctica más individual, una profesión que por sobre todo es un ejercicio en soledad. Muchas gracias. Entonces, de lo que se trata ahora es de repensar también estos roles de los docentes. Un rol que obviamente sigue siendo fundamental, que es el de los aprendizajes de los estudiantes, pero también al momento de hablar de las escuelas como comunidades y como equipos, pero además como escuelas en el marco de las comunidades y de los territorios, estamos pensando en un papel de los docentes que está mucho más cercano al territorio y por lo tanto con un papel de liderazgo en el campo, no solamente educativo y social. Una tercera dimensión en donde ahí sí entran en debate los conceptos y los enfoques sobre la profesión docente, que tiene que ver con la participación de los docentes en la formulación de políticas y no solamente en la ejecución de las políticas. Es decir, ahí hay un campo para el país, porque no solamente se necesita una prescripción, se necesita una preparación y entra en juego otro de los factores fundamentales de la profesión, que es la formación de los docentes. Es decir, estamos formados para ejecutar currículos, estamos formados para aplicar las evaluaciones que nos llegan, no estamos formados para crear, no estamos formados para participar en la formulación de las políticas, en la toma de decisiones, en la construcción de los sistemas educativos. Junto con levantar esta propuesta de un protagonismo de los docentes, hay que también repensar el conjunto de elementos que hacen que los docentes se preparen o no para estos nuevos papeles. Mencionar algunos de los que me parece son algunos equívocos y resistencias en estos procesos de cambio. Creo que hay una lección fundamental en América Latina, y es el que frecuentemente se supone que los temas de carrera docente, de profesión docente, son temas eminentemente técnicos. En realidad son temas fundamentalmente políticos, porque tiene que ver con la perspectiva del país, del proyecto de país, del proyecto educativo
y de los seres humanos que estamos formando en estos procesos educativos. Por lo tanto, si bien hay un componente técnico, sobre todo hay definiciones de carácter político, y digo político en el mejor sentido de la palabra. Digo político refiriéndome al horizonte del país y de la educación. Otro equívoco, una experiencia no muy positiva frecuente, es que se ha asociado mucho evaluación y carrera. Y en la mayoría de países la evaluación ha tenido un predominio sobre el desarrollo profesional. La evaluación docente se ha colocado en el centro del proceso formativo de los profesores. Y esto ha llevado a una enorme distorsión, no solo del lugar de los docentes, sino también de la manera como los docentes ejercen este papel. Esto además ha conducido a una distorsión del profesionalismo y de la profesionalidad de los docentes, porque se han colocado en el centro incentivos y premios económicos como factores exclusivos de desarrollo profesional. Incluso en algunos lugares se llega a plantear atar el logro académico de los estudiantes con el salario docente. Creo que son temas que estoy colocando que no dan para profundizar, pero que sí como para ir colocando temas para discutir. Por otra parte, estos procesos no siempre han sido procesos consensuados. Cierto es que construir consensos cuesta. No estamos formados para consensuar, sobre todo estamos formados o para imponer o para aceptar. Consensuar implica un aprendizaje de ejercicio de ciudadanía, de ejercicio de la democracia, de aceptar que hay puntos en los que mi opinión cuenta o está colocada y otros puntos en que no. Por lo tanto, también creo que esta es una lección fundamental al momento de construir estos procesos. Para ir cerrando, me parece que en la base de todas estas reflexiones hay una tarea social fundamental, que es la recuperación del prestigio de la profesión docente, la recuperación de la valoración de la profesión docente, y esto pasa por un acuerdo nacional. No es un discurso, no es una lírica, es un acuerdo nacional que ha de traducirse en políticas, en estrategias, en una perspectiva corresponsable sobre la profesión docente. Y hay experiencias interesantes, como la experiencia de Brasil, por ejemplo, donde se ha construido lo que se llama precisamente política de valorización docente, que tiene tres componentes, que es la formación, la carrera y las remuneraciones. Evaluación no aparece dentro de esa política, está dentro de la carrera, pero ha sido también un proceso donde el sindicato más grande, que es la Confederación Nacional de Trabajadores, ha liderado, junto con el Ministerio de Educación, un proceso de recuperación de la carrera. En el caso del Ecuador, también creo que hay una experiencia interesantísima que quisiera mencionar, y es haber colocado a la formación docente como una carrera estratégica para el país dentro de la Ley de Educación Superior. Yo estoy comentando esto porque hay señales de que hay avances significativos que van más allá de los debates sobre remuneración o sobre evaluación o sobre si estas pruebas o las otras, para pensar a fondo el tema de la profesión. Quiero cerrar con la mención respecto de por qué la participación de los docentes o por qué un proceso con los docentes, no para los docentes, sino con los docentes. Y es porque investigaciones, publicaciones de las más contemporáneas están mostrando que la atención de los docentes y la participación de los docentes en lo que se consideran temas, entre comillas, ajenos al aula, fortalecen su compromiso y fortalecen su ética y su profesionalismo. Esto, por ejemplo, empieza a hablar Hargreaves, Ullman desde hace muchos años, y esto también creo que es una experiencia de todos, es que los cambios que se promueven desde arriba y desde fuera no tienen finalmente un efecto en las transformaciones educativas, y creo que para el país esta es una experiencia fundamental de tener en cuenta. Bueno, creo que son algunos de los
temas que quería mencionar y solamente plantear como una oportunidad la necesidad de aprovechar esta emergencia de nuevos paradigmas y proyectos sociales en América Latina y por otra parte plantear la necesidad de articular un conjunto de políticas docentes de largo plazo e intersectoriales que tengan en la base una perspectiva explícita sobre lo que se está comprendiendo como país el ejercicio docente. Bueno, muchas gracias.